Buenos días, querido hermano, y bienvenido un día más a nuestro devocional Desayunando con la Palabra. Y gracias al Señor que podemos seguir disfrutando de la bendición de esta pequeña porción de la palabra cada día, y lo hemos disfrutado esta semana con Manolo Reyes y también con Juanvi. Y en esta ocasión me gustaría presentar a un querido hermano, Miguel Burganzoli, hermano, buen amigo también, y realmente es una bendición poder tenerlo en esta mañana compartiendo este precioso devocional en este día. Y como motivo de oración hacia él, Miguel Buganzoli es un hermano junto con su esposa y otros ancianos que están sirviendo en una iglesia en Palma de Gran Canaria, llamada Iglesia Cristiana Evangélica de Ciudad Alta. Y como digo, está en las Palmas de Gran Canaria, y es una iglesia que tiene más de 50 años también, junto con las nuestras, una iglesia pequeña con aproximadamente unos 30 miembros en comunión, bautizados, y también muchas visitas que reciben, alrededor de 60, me comentaba Miguel compartiendo con él, y de 10 nacionalidades diferentes. Así que démonos cuenta qué bendición poder extender la palabra, y también que en este sentido pues podamos estar orando por un hermano y también por una iglesia al completo, porque el Señor la bendiga y lo ayude a crecer en santidad, y también por la extensión del Evangelio. Así que estamos muy agradecidos a Miguel en esta mañana. Oremos por él, oremos por su familia, oremos también por la iglesia, por cada uno de los hermanos, porque el Señor los bendiga y a través de la evangelización puedan realmente alcanzar almas para la salvación. Así que damos gracias al Señor y deseamos que sea de mucha bendición este pasaje que va a compartir Miguel, y que sea de edificación. Que paséis un buen día, hermano. Queridos hermanos, gracias damos a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes su palabra. Esperamos que nos llene de ánimo y de gozo. Estamos en tiempos que como poco se pueden calificar de muy extraños, ¿no es cierto? Prácticamente cualquier ámbito de la sociedad está siendo dominado por la incertidumbre, por la falta de certeza, de seguridad. Todo está cambiando tan rápido que prácticamente nadie hace ningún pronóstico, ni en lo social ni en lo económico. Y nombro esas áreas porque suelen ser las que más interesan a la sociedad. ¿Qué pasará mañana? ¿Tendremos trabajo o no tendremos trabajo? ¿Cómo estará la situación? Bueno, nadie sabe realmente. Y claro está, el creyente no está exento de pasar por esas dudas o pasar por esas pruebas. El Señor Jesús nos dijo que no somos del mundo, pero estaríamos en el mundo. Y de hecho puede ser que la fe de muchos estén siendo probada en ese tiempo. Y siendo probada de una manera muy fuerte. Pedro nos dice que así como por fuego tiene que pasar nuestra fe, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral, familiar. Pero gracias le damos al Señor que en medio de todas esas situaciones cambiantes, Él no cambia. Él es el mismo Dios preeminente sobre todo. Él es el Dios fiel de ayer, el Dios fiel de hoy, el Dios fiel de siempre. Él es el Dios fiel preeminente sobre todo y sobre todos durante todas las épocas. Y por eso a Él podemos acudir para poder recibir el oportuno socorro, cualquiera sea nuestra tribulación. Y de eso es precisamente de lo que nos habla la carta a los Hebreos. La fe puesta en Cristo, quien es preeminente sobre todo, para animarnos a confiar y a poner toda nuestra confianza solamente en Él, como un antídoto contra las dudas, como un antídoto contra las tentaciones, como un antídoto contra todo aquello que el mundo ofrece, y como una única solución a una vida tan cambiante y desconcertante. Cristo es la roca fuerte a donde podemos y debemos aferrarnos, porque Él es el único que no cambia. Si me quieres acompañar un momento, leamos juntos Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 4. Hebreos 12, del 1 al 4. Y me gustaría ver en esta lectura 3 puntos para un andar con fe en medio de las dificultades. El primer punto sería mira a los que nos precedieron e imitemos su fe. El segundo punto es examínate a ti mismo y no mires atrás. Y el tercero, considera a Cristo cada día en tu vida. Mira a los que nos precedieron e imitemos su fe, examínate a ti mismo y no mires atrás, y considera a Cristo cada día en tu vida. Dice el autor de Hebreos en nuestra lectura: por tanto,
puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Mira a los que nos precedieron e imitemos su fe. Es lo que leemos en la primera parte del versículo 1 de este capítulo 12. El autor de Hebreos le dice a su audiencia que consideren, y dice literalmente, a una tan gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Lo vemos en el capítulo 11. Son los que se han dado en llamar los héroes de la fe. Ahí se nombran a Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, José, Sara, Moisés, Jefté, Sansón, David, los profetas, etc. Son llamados héroes de la fe porque, fíjate lo que nos dice este versículo 39, porque habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. Pusieron su fe no en el presente, sino en el futuro, en la eternidad, en cosas que aún no se veían. Por eso son llamados héroes en la fe, porque ellos pusieron su vista en las cosas eternas, porque allí es donde se encuentra la más grande de las promesas, la más grande de las recompensas, que es Cristo Jesús. Ellos no recibieron las promesas, lo prometido, Hebreos 11:13, pero recibieron el testimonio de Dios de que por su fe un día iban a ser recompensados en la misma presencia de Cristo. En este capítulo 11 se nos dice que muchos de ellos, por la fe, conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, que siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Pero también otros fueron torturados, experimentaron vituperios y azotes, cadenas y prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errante por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Pero había algo en común para unos y para otros. Y lo que era común para todos es que no recibieron la promesa en esta vida. Aún así, mantuvieron firmes su confianza en Dios. Todos estos, nos dice el autor de Hebreos, son testigos. La palabra original aquí para testigo también se puede traducir como mártir. Por tanto, el autor de Hebreos no está hablando tanto de que son personas que están mirando nuestras vidas, sino que sus vidas nos dan testimonio, atestiguan que Dios cumple sus promesas y que la vida de fe que agrada al Señor, que exalta su nombre, tiene recompensa, aunque no se vea en esta vida. Y la vida de todas estas personas son ejemplos de esa verdad. La vida de todas esas personas están recogidas en la palabra para darnos a nosotros ejemplo, para darnos testimonio de quién es Dios y de que Él es fiel. Y que Dios, igual que ha hecho con ellos, hará también con nosotros, nos dará juntamente con ellos la victoria, si perseveramos juntamente con ellos en la fe que nos ha sido dada por el Señor. Conocer la vida y las obras de todos estos héroes de la fe nos debe de alentar a seguir confiando en el Señor y en sus caminos, porque Él trata por igual a todos y cada uno de sus hijos. Él no hace acepción de personas. No somos peores que David, ni mejores que Moisés, somos iguales. Y estaremos todos juntos si mantenemos nuestra confianza, nuestra fe en Él, en Dios. Quizás no alcancemos la promesa del Señor en esta vida, pero Dios es fiel para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Pero además nos dice el Señor, nos sigue diciendo en la segunda parte del versículo 1, examínate a ti mismo y no mires atrás. Nos dice el autor de Hebreos, despójate también. Es decir, además debes no solamente considerar lo que otros hicieron,
sino que debes también quitar cosas de tu vida. ¿Qué cosas? Nos sigue diciendo el autor de Hebreos, todo peso y pecado que nos asedia. Fíjate, hace una diferencia entre peso y pecado. No especifica qué pesos son o qué pecados son en concreto. Así que está hablando de todo aquello que nos impide avanzar con fe en la carrera de la vida. Para eso, debes examinar tu vida. Tienes que identificar cuáles son esos pesos o esos pecados que impiden que tú pongas toda tu confianza en Cristo. Tienes que saberlo, identificarlos, para así poder despojarte de ellos. Pero, ¿podemos tener una idea general de a qué se refiere con lo de peso? Bueno, como dijimos antes, hace esa diferenciación entre peso y pecado, así que puede ser algo que sea legítimo, que no sea pecado necesariamente, pero que impide que dependas absolutamente de Cristo. Es decir, todo aquello que te impide depender y confiar solamente en Cristo, emociones, tus capacidades, tu autoestima, o tus recuerdos, tus anhelos, incluso tus expectativas de vida, cualquier cosa que te haga no depender y descansar solo en Cristo, es un peso del que debes despojarte. Porque nada puede ocupar el lugar del Señor, aunque pueda ser una cosa aparentemente buena y legítima. Nada, nada que te haga no mirar a Cristo para depender solamente de Él, es un peso que te asedia. Pero también debes despojarte del pecado que tan fácilmente nos envuelve. El escritor de Hebreos no menciona ningún pecado en particular, pero en el contexto de la carta de Hebreos, el contexto trata de Cristo como superior a todos, a los ángeles, a la antigua ley, etc. Y está exhortando a su audiencia a no volver a la incredulidad, volviendo a adorar a ángeles o volviendo a la ley mosaica, sino que se quiten de todo eso y que no lo busquen como esfuerzos propios para agradar a Dios, nos puede dar una idea de que está hablando del pecado de la incredulidad, del pecado de esa incredulidad que lleva a una especie de moralismo, a una especie de querer por nuestros esfuerzos o nuestras capacidades buscar el agrado de Dios. Esa actitud solo manifiesta desconfianza en Dios. Estamos diciéndole a Dios que Él no es suficiente, que la obra de Cristo Jesús no es suficiente. Estamos desconfiando de su persona, desconfiando de sus caminos, desconfiando de sus propósitos para nuestras vidas. Todo eso es pecado de incredulidad. Y recuerda que fue la incredulidad lo que impidió a Israel entrar en la tierra prometida. Y es la incredulidad lo que nos impide, por tanto, gozarnos de nuestra herencia espiritual en Cristo. Es sintomático de esa realidad el que las frases por la fe o mediante la fe se repiten hasta 21 veces en este capítulo 11. Y esto nos quiere indicar que la fe en Cristo es lo único que nos capacita para perseverar. Lo único. Todo aquello que no sea fe en Cristo nunca te hará perseverar. Nunca. Y entonces esto nos lleva al tercer punto. Considera a Cristo cada día de tu vida, que es lo que nos dice desde el versículo 2 al versículo 4. Y empieza diciéndonos, puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. Ese poner implica voluntad, implica confianza. De hecho, es casi una declaración de fe. Estamos declarando que nuestra vida es Cristo y que vamos a andar esperando en Cristo. No hay una mayor declaración de fe que esa. Aquel que realmente ha sido salvo por fe tiene su vista puesta en Cristo. Tiene la mirada de su vida puesta en Cristo. Esa es la fe que desciende de lo alto. Esa es la fe que realmente salva. ¿Por qué? Porque Cristo es tanto el autor de esa fe como el consumador de la misma. Es autor porque Cristo, a través de su vida perfecta y su obra redentora en la cruz, se convierte en el objeto correcto de esa fe. Porque nadie puede ir al Padre si no es solamente por Cristo. El objeto correcto de tu fe tiene que ser Cristo. Esa es la fe que salva. Por tanto, el fundamento de toda fe que salva es Cristo. Pero también debemos poner la mirada de nuestra vida en Cristo porque es también el consumador o perfeccionador de la fe. ¿Qué significa eso?
el Señor Jesús fue perfeccionado mediante el sufrimiento, nos dice Hebreos 2:10. Y mediante ese ser perfeccionado en sufrimiento, nos enseña el camino de la fe que todo creyente debe andar. Y ese camino es el del sufrimiento también. El sufrimiento, por tanto, fue el camino que nuestro Señor Jesús tuvo que andar cuando estuvo aquí en la tierra, y fue un andar por fe. Él fue plenamente Dios, ciertamente, pero también ciertamente fue plenamente hombre. Y como hombre, tuvo que vivir continuamente confiando en su Padre Celestial. El Señor Jesús soportó mucho más de lo que los héroes de la fe que hemos mencionado en Hebreos 11. El Señor Jesús soportó muchísimo más de lo que jamás nosotros podamos soportar. Por tanto, es el único ejemplo perfecto que debemos imitar en medio del sufrimiento. El Señor soportó la cruz. Esto incluye no solamente el dolor físico, sino que Él cargó sobre sí todos los pecados de todos aquellos a los que Él vino a salvar. Y por cargar con todos esos pecados, Él, que era sin pecado, Él sufrió el desamparo del Padre, porque Él tuvo que sufrir toda la ira del Padre por los pecados. Sin embargo, nuestro Señor perseveró y terminó la obra que el Padre le encomendó. Y aunque los lectores de Hebreos habían sufrido persecución, aún ellos no habían resistido hasta derramar sangre, lo que nos dice el versículo 4. Es decir, ninguno de ellos todavía se había convertido en un mártir. Pero todos sabemos que Cristo, en su lucha contra nuestro pecado, sí derramó su sangre. Derramó toda su sangre. Pero ¿qué fue lo que capacitó al Señor para sufrir la cruz? Recuerda, Él era un hombre pleno. Él nunca usó de su condición de Dios como cosa a que aferrarse para su beneficio propio. Y como hombre, recuerda que, por ejemplo, Satanás lo tentó en Mateo 4, del 1 al 4, para que hiciera uso de sus poderes en ese beneficio propio. Pero Jesús no lo hizo. ¿Qué fue lo que el Señor tuvo para vencer esa tentación? Pues fe, hermano. La fe de nuestro Señor Jesús en su Padre. Eso fue lo que le ayudó a sufrir. Él puso la mirada de fe en el gozo puesto delante de él. Y ese gozo venía porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Porque sabía que una vez cumplida esa voluntad, iba a resucitar y con él iba también a resucitar todos aquellos a los que él vino a salvar. Su gozo además era saber que muchos, por la fe puesta en él, iban a ser salvos eternamente para la gloria de Dios Padre. En toda esta lectura que hemos tenido en esta mañana, hay un énfasis en lo futuro, en lo porvenir, en esperar con la fe puesta en Cristo. A veces tenemos la tendencia a mirar hacia atrás, o querer volver incluso atrás. Pero aquí se nos está exhortando, se nos anima a seguir el ejemplo de Cristo y mirar hacia adelante por fe. Los héroes de la fe que hemos mencionado en el capítulo 11 vivieron precisamente esperando ese futuro de gloria. Y fue esa esperanza lo que les ayudó a perseverar. Y cuando pones tu fe en Cristo, el autor y consumador de la fe que salva, esa confianza te trae una paz que el mundo no puede dar. Y nos ayuda a recobrar el aliento para seguir adelante en nuestra vida, más allá de las circunstancias o incertidumbres que nos haya tocado vivir. Por eso, el Señor nos insta a que no quitemos nuestra mirada de Él. Mientras estemos en esta vida, que Él sea tanto nuestro ejemplo como también aquel que nos capacita para enfrentar cualquiera sean nuestras circunstancias. Así que cuando estemos en su palabra, cuando estemos en ella y cuando meditemos en ella y cuando estemos en oración al Padre, descansemos en quien es Él. Él es preeminente sobre todas las cosas. El Señor nos va santificando y así, de esa forma, vayamos dejando atrás todo peso y todo pecado que nos asedie. Y así, día tras día, el Señor vaya aumentando y purificando nuestra fe hasta acabar la carrera, hasta el día de nuestra glorificación y así eternamente para darle la gloria al Padre por una salvación tan grande que nos ha sido dada. Que el Señor les bendiga.